Hay una frase que me quedó grabada en una película y dice así: y aquellos hechos que nunca debieron caer en el olvido se perdieron en el tiempo. La historia se convirtió en leyenda, la leyenda se convirtió en mito, y durante 2500 años el anillo pasó desapercibido. Algunos saben de qué película estoy hablando. Así comienza un libro que es uno de los, fuera de los textos religiosos, es uno de los 3 libros más leídos del mundo. Así comienza El Señor de los Anillos. Y decía esto: esos hechos que nunca debieron caer en el olvido se perdieron en el tiempo. La historia se convirtió en leyenda, la leyenda se convirtió en mito. Y durante 2500 años el anillo pasó desapercibido. Y cuando la escuché la primera vez y luego cuando la leí, me hizo pensar en cuántos tratan de esta manera la historicidad de Jesús. La historia se convierte en leyenda, la leyenda en mito, y luego este gran tesoro pasa desapercibido. Implícitamente, lamentablemente, hay personas que viven como si Jesús no fuera del todo cierto. Lo tratan como un mito, como una leyenda, tratan de esta manera a la historia. Y esto se puede ver en nuestras vidas, en situaciones en las cuales lo vemos poco digno, por los pocos riesgos que asumimos por Él, por los pocos sacrificios que ofrendamos a Él, entre otras cosas. En el texto de hoy vamos a ver un factor clave para el cristianismo. Y al igual que cuando hablamos de su muerte, haber naturalizado la cruz, podemos correr riesgo de haber naturalizado su resurrección y verlo con el mismo valor, aunque estemos convencidos de que es un hecho histórico, verlo en la práctica como si fuera una leyenda o un mito, rebajando a ese nivel algo que es histórico, es un suceso histórico. El cristianismo y la historia van de la mano. Y hoy vamos a comenzar a ver acerca de la resurrección, y Juan nos va a ofrecer una prueba más de la divinidad de Jesús. Esa prueba es la victoria frente a la muerte, su resurrección. Este capítulo, el capítulo 20 del Evangelio de Jesús según Juan, se puede dividir fácilmente en 3. María Magdalena ve al Señor resucitado, los discípulos, 10 de ellos, ven a Jesús resucitado, y finalmente Tomás ve al Señor resucitado. Este capítulo habla de eso. Y luego al final del capítulo Juan dice por qué él escribe este libro. Y vamos a leer y vamos a comenzar desde el versículo 1. Evangelio de Jesús según Juan, capítulo 20, versículo 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro. Y pongo 3 puntos suspensivos para mirar este cuadro. Y la veo a María amaneciendo muy temprano, levantándose muy temprano un domingo. Y ya pueden imaginar para dónde voy. Muy temprano ese domingo, yendo a honrar a Jesús. Lucas 24 nos dice que ella iba con otras mujeres a poner más especias al cuerpo de Jesús. Ella estaba más lista para honrar el cadáver de Cristo que nosotros al Cristo resucitado en gloria. Se levanta temprano a la madrugada, a pesar de estar llena de dolor por la muerte de su maestro, y está lista para trabajar en equipo. Para mí, ya eso es una gran aplicación. Ver que la gente, cuando valora a Cristo, está lista para muchas cosas que de otra manera no le estaría. Y cuando no estamos listos para estas cosas, no estamos predispuestos, es porque no estamos valorando a Cristo. Y simplificarlo así, ver que ella está dispuesta a todo esto, trabajar en equipo, madrugar, llena de dolor por su pérdida, llena de angustia, va y lo hace con otras personas tempranito, y nosotros no valoramos tanto al Cristo resucitado en gloria como ella al cadáver que esperaba encontrar. Para mí María en este momento se erige como un gran ejemplo y acompaña muchos otros ejemplos, ¿no? Pero ya en el versículo 1 ya el Señor a través de Juan nos está acomodando algunas cosas. Leo de nuevo el 1. En el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado el Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Y un paréntesis nomás, el orden de las vendas y el sudario sugieren que algo pasó, fuera de lo natural, distinto al proceder de un robo. María va y le dice: robaron al maestro, se llevaron su cuerpo, alguien lo llevó, no sabemos dónde está. Pedro y Juan salen corriendo, Juan corre más rápido. No voy a hacer el chiste de las marchas, algunos lo conocen. Pedro va más despacio, Juan corre más rápido. Y al llegar Juan, que llega primero, se asoma y no hace nada. Y Pedro, ya como él es, ¿qué va a hacer? Se va a meter y entra. Y cuando entra, ve las vendas enrolladas y el sudario enrollado. Las vendas en su forma natural, como fueron puestas sobre el cuerpo de Jesús, y el sudario a un costado enrollado. Y esto nos sugiere algo diferente a un robo. Nos sugiere eso. El robo hubiera sido con las vendas, con el sudario, rápido. Pero acá alguien se tomó el trabajo. Si hubiera sido un robo, si hubiera tomado el trabajo de acomodar las vendas, acomodar el sudario, nos sugiere que acá hay algo diferente, algo especial, algo distinto. Esa es la sugerencia del texto. Acá pasa algo. Esto no parece un robo. Y sigue el versículo 8 y dice: también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Fíjense que María Magdalena no piensa en la resurrección, sino piensa que alguien se robó el cuerpo. Ella está convencida de que alguien se robó el cuerpo. Pedro llega después, pero entra primero. Muy Pedro, muy fiel a su estilo. Juan llega primero, pero entra después de Pedro. Pero Juan, al ver, cree. De todos modos, la Biblia nos dice muy claramente que no entienden. Pero hace una distinción con Juan. Juan cree. No entienden, pero Juan cree. Y ver la incredulidad de ellos, después de tanto que enseñó Jesús al respecto de que Él tenía que morir y resucitar, nos da aliento. Gente, vamos a seguir entendiendo. 3 años Jesús con esto le decía: es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea resucitado, que muera, sea glorificado, que muera, sea levantado. Lo dijo un montón de veces y ellos todavía no entendieron. Entonces ver que ahora finalmente, sin entender todavía, ya van a entender, pero al menos uno de ellos ya cree, es aliento para nosotros. Porque hay cosas que vamos a entender, que todavía no entendimos y algún día las vamos a entender. Y por otro lado, también es aliento en el ministerio. Nuestros discípulos, a quienes discipulamos, también van a entender. Imagínense Jesús, si pudiera, seguro que la vio esta escena. Y recién ahora creen, él ya lo sabía. Pero nos muestra cómo el hombre es tardo para creer, tardo para entender, que somos lentos para estas cosas. Y recién ahí Juan dice: bueno, todavía no entendimos las escrituras, y Jesús se las enseñó, mejor maestro que él no hubo, alguien más dedicado que él no hubo, pero eso no entendían todavía las escrituras. Pero dice que al ver, creyó. Y aunque no entienda, él cree. Y no sé quién dijo esta frase, pero dice: no entiendo la electricidad, pero no por eso voy a quedarme razonando a oscuras. Juan todavía no entiende, pero ya cree. Hay muchas cosas que nosotros podemos tratar de esta manera. No las vamos a entender, pero las debemos creer. Algún día las entenderemos, o ahora en la tierra o en la gloria, pero las vamos a entender. Mientras tanto, creamos, como Juan, creamos. Y de todos modos, ellos todavía no saben qué hacer, y ambos vuelven a sus casas con sus familias. Hay una piedra removida, hay una tumba vacía, hay un cuerpo ausente. Él resucitó. Él resucitó y ellos todavía están procesando. Juan ya va en punta. María está llorando porque robaron el cuerpo. Pedro todavía está viendo cómo encaja esto en lo que él tiene que entender. Y Juan ya está creyendo. Él resucitó. Y me gustó mucho una frase de un comentario. Dice: la tumba no estaba abierta para dejar salir el cuerpo de Jesús, sino para que los discípulos y el mundo pudieran ver que Él resucitó. No estaba abierta para que los discípulos, no estaba abierta para que Jesús saliera. Esa tumba fue abierta para que los discípulos vieran que Cristo ha resucitado. Él resucitó. Y
¿Qué hacemos nosotros con esta realidad histórica de que Cristo resucitó? Pedro y Juan no supieron qué hacer, volvieron a sus casas, pero nosotros tenemos muchas ventajas respecto a ellos. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchísimas maneras de confirmar. Si esto fuera falso, podríamos hacer muchísimas maneras de confirmarlo. Pero 2000 años y todavía no se puede confirmar otra cosa que no sea su veracidad. Él resucitó. Y es una verdad histórica. No podemos bajarla a nivel de leyenda y luego de mito y luego olvidarla. Es una verdad histórica. Él resucitó. Esto impactó al mundo. Esto impactó a la gente. Luego en Hechos va a decir esto que trastornan al mundo porque ellos fueron trastornados primero al ver que Cristo resucitó. Resucitó y nosotros tenemos ventaja frente a ellos. ¿Cómo impacta en nuestra vida la resurrección de Cristo? Ese es uno de los puntos claves de hoy. ¿Qué voy a hacer con esto? Es historia esto. En nuestros corazones, en serio, siento que a veces es como un mito o una leyenda. Pero es historia, es algo histórico. Él resucitó. Él venció a la muerte. Él te favoreció a vos, específicamente a vos, con ese triunfo. Él resucitó. ¿Qué voy a hacer con esa historia? ¿Qué voy a hacer con esa verdad? ¿Qué voy a hacer con ese hecho verídico? No estamos hablando de algo desconocido para nosotros, no estamos hablando de algo ficticio, posible. Estamos hablando de algo verídico, cierto, comprobado por testigos, con pruebas, histórico. Él ha resucitado. Ningún historiador serio podría negar esta resurrección. Él resucitó. No hay otra solución comprobable que no sea esta. La más coherente de todas es esta. Él resucitó. Y hasta hoy seguimos creyendo en eso. Y debemos abrazar esta verdad como verdad. No como mito, no como leyenda, porque esta verdad tiene que tener implicancia en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque usted también va a resucitar. ¿Por qué se afana tanto entonces si esta no es su vida? Usted está camino a casa nomás. Ya va a llegar. Y va a llegar a su casa. Esta no es su casa. Va a tener un cuerpo glorificado que es muy diferente de este. Muy diferente de este. Él resucitó y usted también va a resucitar. Porque Él vive, ¿cómo dice el himno? Triunfaré mañana. Ese mañana está cada día más cerca, ¿eh? Ese mañana un día va a ser literalmente mañana. Y va a resucitar con Cristo. Porque Él resucitó. Porque Él vive, voy a triunfar mañana. Es una verdad que tengo que abrazar. Es una verdad que tiene que impactar profundamente mi vida. Y motivarme, estimularme, empujarme, gobernarme. Hacer, como decía Pablo, estar loco por Dios. Apasionadamente enamorado de Dios. Hacer cosas que para este mundo son locuras. Valorar cosas que este mundo no las valora. Tener un código de conducta, de valores, todo diferente al mundo. Y todo descansa en esta verdad. Cristo ha resucitado. Y dice el versículo 11. Ya Pedro y Juan se fueron a sus casas con sus familias. Y dice el 11. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, les contestó ella. Y ella parte desde una realidad histórica de la muerte de Jesús. O sea, recordemos que ella lo vio morir. Ella estaba frente a la cruz. Es una realidad histórica. Ella vio muerto a Jesús. Muerto. Ella lo vio muerto. Desde esa noción real, verídica, histórica, ella parte. Y verlo realmente muerto es algo que ella tiene muy claro. ¿Por qué sabemos eso? Ella no está pensando en que puede resucitar. Ella está pensando que alguien se llevó su cuerpo. Ella está convencida de que alguien robó el cuerpo. Y dice el 14, al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré.
María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. ¿Qué encuentro, ¿Qué reencuentro? Qué lindo ver un cumplimiento, pero muy literal, de las palabras de Jesús de Juan 10, 3 al 4. Al pastor de las ovejas, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Si bien ahí en Juan 10 Jesús está hablando de otra cosa, lo vemos acá con una representación literal, con un cumplimiento literal. Ella lo ve, reconoce su voz y hay un reencuentro hermoso. Recién cuando la situación se vuelve más personal, María cree, reconoce y entiende. Recién ahí. Pongámonos en su lugar. Cargada de dolor, desesperada, queriendo arrastrar ella el cuerpo de Jesús. Diciendo, si usted, pensando que era el que cuidaba el huerto, dice, si usted se lo llevó, dígame dónde se lo llevó, yo me lo llevo. No va a ser un problema para usted, yo me lo quiero llevar. Yo quiero llevarme el cuerpo de mi maestro. Dice, María. Y cuando escucha su nombre, reconoce su voz, entiende y cree. Y sigue el versículo 17, dice, Jesús le dijo, suéltame. Puede ser una traducción también, no me agarres o no te aferres, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. María de Magdala había sido liberada de 7 demonios, nos dice Lucas 8:2. Jesús la liberó de 7 demonios. Dice Mateo 27 al final, Lucas 8 al principio, dice que ella seguía a Jesús para servirle. Ella incluso estuvo, como nos decía Juan 19, estaba en el Gólgota, ella estuvo muy cerca de Jesús en sus últimos tiempos. Fue liberada por Jesús, seguía a Jesús, servía a Jesús, estuvo cerca de él, incluso en el Gólgota. Y ahora ella había sido portadora de la noticia de la tumba vacía. Se han llevado al maestro, no está su cuerpo. Pero ahora hay un recado especial para sus discípulos. Y es hermoso ver cómo Jesús se pone a la par nuestra ahora. Y nos pone a nosotros a la par suya. ¿Qué quiero decir? En Filipenses 2, lo hemos leído muchas veces ese pasaje, dice que Él desciende hacia nosotros, ¿no? No se aferra a ser igual como a Dios, como cosa que aferrarse, sino que Él desciende en obediencia al Padre, desciende en humillación, desciende en humildad, desciende en servidumbre, y se hace igual a nosotros, semejante a nosotros. Pero fíjense que ahora, en muy pocas palabras, Jesús nos pone al nivel de Él. Subo a mi Padre, el Padre de ustedes. Subo a mi Dios, el Dios de ustedes. Es ver cómo Cristo ahora nos ha puesto en la situación de Él. Él se puso en nuestra situación, pero ahora nos lleva a la situación de Él. Él dice que su Padre es el nuestro y su Dios es el nuestro. Y la verdad que hace varios meses que cargo con este tesoro de Hebreos 2:11, que dice, tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y lo cargo en mi corazón como un tesoro desde hace unos meses, y ya se me pasará y dejaré de repetirlo en las prédicas, pero me parece tan valioso, estoy enamorado de este versículo. Él no se avergüenza de llamarme su hermano. Es hermoso. Él no se avergüenza de llamarme su hermano. Es una verdad gloriosa. Él te considera su hermano y no le da vergüenza. Todo lo contrario. Él está feliz por ser tu hermano. No por tu valor, sino por el valor que Él te ha dado. Su Padre es tu Padre. Su Dios es tu Dios. Y nuestra vida debería ser como la de Él a la luz de estas verdades. Y ella, María, había sido cercana a Jesús y lo era, pero tenía que comprender que ahora la relación iba a ser diferente. No podía aferrarse de la manera anterior. Jesús va a ascender a la tierra, Jesús va a ascender al cielo y su presencia en la tierra no se va a expresar de la misma manera que hasta ahora. Algunos por ahí pensábamos qué lindo hubiera sido estar en los tiempos de Jesús.
Pero no sé si es realmente así. Porque en esos tiempos Jesús estaba con ellos. Y luego de esto Jesús va a estar en ellos, en nosotros. Y ellos no gozaban de cosas de las que nosotros gozamos hoy. O lo gozaron después, pero hoy gozamos de una relación diferente. Jesús vino a vivir a sus discípulos a través del Espíritu Santo. Y la amistad con Cristo no se va a dar por comer junto a Él un plato o por caminar junto a Él. La intimidad con Cristo se va a dar a través del ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Eso es hermoso. Como dice Pedro, versículo también del cual estoy enamorado, se nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Él en nosotros a través del ministerio del Espíritu Santo. No entramos y salimos a su presencia. Él vive en nosotros. Estamos continuamente en presencia de Dios, porque Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad vive en nosotros. El Padre y el Hijo viven en nosotros a través del ministerio del Espíritu Santo. Y Juan desea que nos quede clara la historicidad de la resurrección de Cristo. Fíjense que se repite mucho la palabra sepulcro, 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 sepulcro. Tiene que quedar muy clara su muerte, para luego quedar muy clara su resurrección. Cristo ha resucitado. Y el cristianismo está ligado a esta historia. Está ligado a la historia en realidad. Sabemos que un rasgo más de todo lo que hacen que el cristianismo sea una religión única y especial es su relación con la historia. La Biblia puede ser puesta en duda siempre, y lo va a ser, pero nunca se ha comprobado falta de veracidad en ella. La Biblia es histórica. No es el principio fundamental de su existencia, es secundario. Sabemos que su valor o su énfasis es teológico, pero la Biblia es la historia de Dios revelándose a la humanidad, y vemos en ella un testimonio de la historia humana. La historia de Adán no es la historia de alguien que no tiene nada que ver conmigo, es la historia de mi primer abuelo, no sé cuántos abuelos. La historia de Noé es la historia tuya, mía. La historia de Abraham es tu historia, es mi historia. La historia de cada persona que ha transitado la Biblia es tu historia, porque es la historia de la humanidad. Y más para nosotros, que somos los descendientes espirituales de ellos, de alguna manera. Los hijos de Abraham. Es nuestra historia. La Biblia y la historia van de la mano, incluyendo la resurrección de Cristo. Van de la mano. Es un hecho histórico. Es una verdad. Y esto es un rasgo del cristianismo que lo hace superior, mejor, único con respecto a las otras religiones. Jesús es histórico, es real, no es poético, no es mitológico. Jesús es Dios encarnado, históricamente venciendo a la muerte. Es Dios encarnado, y la resurrección es una prueba más de la identidad divina de Jesús. Esto es historia, esto es un hecho, esto es cierto, es verdadero. Y nosotros somos beneficiarios de este hecho histórico. No solo conocedores, somos gente que ha sido beneficiado por este hecho histórico. Podemos hablar de hechos históricos en nuestra nación. La libertad de la independencia de España, y hemos sido beneficiados. Hechos históricos de nuestra familia. Todos nuestros apellidos no son de este lado del charco, son del otro lado, y hemos sido beneficiados de esta tierra por la conquista o el descubrimiento de otros. Hemos sido beneficiados. Y acá estamos hablando de algo mucho más profundo. Este hecho histórico que nos hace una familia a todos nosotros, y una familia con Cristo y con Dios Padre, este hecho histórico es nuestra historia. Cristo ha resucitado, y eso es una muestra más de la superioridad del cristianismo y una muestra más de la divinidad de Jesús. Y Juan quiere que nos quede muy claro la historicidad de la muerte y la historicidad de la resurrección. Y Pablo va a expresar el valor teológico de esta resurrección. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. Voy a leer desde el 12. Juan quiere que nos quede claro la veracidad, ¿no?, de este hecho histórico, y Pablo va a expresar
acá un resumen del valor teológico de la resurrección de Jesús, desde un contraste. Dice del 12 al 19, 1 Corintios 15. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Entonces también los que han muerto en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de todos los hombres, los más dignos de lástima. Y Pablo acá argumenta la resurrección del cuerpo, porque en la iglesia de los Corintios había gente que enseñaba que la resurrección no era cierta, la resurrección de los cristianos no era cierta. Y para boicotear eso, termina boicoteando la otra doctrina, la resurrección de Cristo. El apóstol quiere que los corintios entiendan que no pueden creer que Jesús se levantó de los muertos, pero creer que nosotros no lo vamos a hacer, sino que una cosa está aferrada a otras. Si la fe cristiana no cree que haya resurrección, la fe cristiana carece de valor. La resurrección de Cristo le da valor al cristianismo. Lo hace diferente, lo hace superior, lo hace útil, lo hace totalmente superior. Y acá Pablo quiere convencer a los corintios de la importancia de creer en la resurrección. Y hay armado como un bosquejo muy corto, pero son puntos claves, lógicos. Del 12 al 14 se nos dice que si los cristianos no resucitan, el contenido de la fe cristiana pierde su validez. Porque si los muertos no resucitan, se deduce que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, el Evangelio es un engaño. Y si el Evangelio es un engaño, nuestra fe en ese Evangelio no tiene sentido. También en el 15 podemos ver que si los cristianos no resucitan, los apóstoles eran unos mentirosos despreciables. Todos los apóstoles predicaron la resurrección de Jesús, la cual no pudo haber ocurrido si es que no hubo resurrección. Entonces ellos, si no hubo resurrección, eran testigos falsos. Entonces son culpables de falsedad, ya que dieron un testimonio falso de Dios. ¿Se entiende? Entonces se cae, por un lado, nuestra resurrección, por otro lado, nuestra fe, por otro lado, el testimonio de los apóstoles. O sea, el Nuevo Testamento no sirve más si Cristo no resucitó. Si los cristianos no resucitan, vemos del 16 al 17, entonces la fe cristiana es inútil. Si la resurrección de Cristo no ocurrió, entonces los efectos que le atribuyen no son válidos. Por lo tanto, los cristianos todavía están en pecado. La victoria de Cristo nos da victoria a nosotros frente al pecado y frente a la muerte. Si Cristo no le ganó a la muerte, nosotros no podemos ganar nada. No somos más que victoriosos, no somos nada, no somos libres. No somos libres. Y ahí hay un punto en el cual uno puede ver si la persona realmente ha sido afectada por la resurrección de Cristo. Porque es libre para decir que no al pecado. Cuando la persona es totalmente esclava del pecado, es porque esta verdad no ha hecho un impacto profundo en su vida. Cuando el pecado, esta persona intelectualmente entiende o piensa en la resurrección de Cristo, pero espiritualmente no tiene nada que ver con ella, vemos que la persona sigue totalmente esclavizada y practicando el pecado. Dice, no puedo hacerlo. Claro que no puede, porque no ha nacido nuevo. Pero cuando el Espíritu Santo, a través del conocimiento de esta verdad, impacta esta vida, la persona es libre del pecado. Como dice Jesús en Juan 8, el que no es hijo todavía es esclavo, pero el que es hijo es libre. Y acá también, si el Salvador murió, no es ningún Salvador eficiente. Y un cuarto punto que podemos ver acá en Corintios, versículos 18 y 19, que si los cristianos no resucitan, los cristianos no tienen esperanza. Si no hay resurrección, Jesús no fue levantado y su muerte no logró nada. Por lo tanto, todos los que murieron en Cristo simplemente han muerto. Y los cristianos que sufren por Cristo, anticipando una vida venidera, merecen lástima.
Sin resurrección, la esperanza que lo sostiene es solo una expresión de deseo. Es solo parecido a la mitología. Si el hecho histórico de la resurrección no fuera cierto, estamos hablando de mitología judeocristiana. Pero esto no es mitología, esto es historia. Esto no es cultura judía o hebrea o semita. Esto es historia humana. Cristo ha resucitado. Cristo venció la muerte. Cristo es vencedor frente a la muerte. Cristo mató con su muerte a la muerte. Cristo lo ha logrado. Y concluyendo, la resurrección de los muertos es una doctrina crucial del cristianismo. Si no creemos en esto, como dice Pablo, somos dignos de lástima, los más dignos de lástima. No hay lugar para la neutralidad cuando uno entiende esto. Frente a esta doctrina no puedo ser neutral, no puedo ser indiferente, como dice John Stott, no puedo ponerlo en el microscopio o en el telescopio y decir, qué interesante. Esto tiene que impactar. Si realmente uno cree en esto, impacta. O rechaza con indiferencia o cree e impacta su vida. Si esta doctrina se cayera, todo el sistema de la fe cristiana se derrumba junto a ella. Y el Evangelio y sus predicadores no ofrecerían nada al mundo. Si no hay resurrección, el budismo puede ser una alternativa muy buena al cristianismo. ¿Y por qué no somos budistas? Porque hay resurrección. Si no, hay un montón de filosofías y religiones muy interesantes. Hasta el budismo puede parecer bueno, pero somos mucho más que eso. El cristianismo es muy superior a cualquier filosofía, a cualquier religión, a cualquier fe. ¿Y en qué descansa esa superioridad? En que este Dios es verdadero. ¿Y cómo sabemos que este Dios es verdadero? Porque resucitó, se encarnó y resucitó. La tumba está vacía, los vendajes están ahí, la piedra fue corrida, Él resucitó. Nuestros pecados ya no nos esclavizan. Nuestros muertos van a resucitar. Nosotros vamos a resucitar. Es una serie de verdades encadenadas entre sí, que si uno de estos eslabones no fuera tan fuerte como el resto, todo se cae. Pero están todos sostenidos en un eslabón muy fuerte. Cristo ha resucitado. Dios encarnado ha vencido a la muerte. Y dado que Cristo fue levantado, la creencia en la resurrección y la fe cristiana descansan en un fundamento realmente fuerte. El triunfo de Jesús nos beneficia a nosotros, a ustedes, a mí, a vos, a mí. Nos beneficia este triunfo. Pero ¿cómo impacta nuestras vidas? ¿Cómo lo trato yo? ¿Cómo en mi corazón me da lo mismo saber en qué fecha Argentina fue independiente? ¿Cuándo salió campeón Boca Juniors? River Plate. Son fechas históricas que yo guardo en mi corazón de la misma manera en la cual yo guardo la resurrección de Cristo. Están puestas en la misma vitrina, colgados en la misma pared. Hecho importante en mi vida: mi aniversario, el nacimiento de mi hijo, el día que me puse novio, el día que di la vuelta con mi club. La resurrección de Cristo está en la misma vitrina, en el mismo nivel. Hay gente que por su club tiene infartos. Es una locura. Pero no es tan grave como esos cristianos que no se apasionan por Cristo y ponen en una vitrina más abajo y escondido la verdad del cristianismo, la resurrección de Cristo. Hay gente que por su club deja el trabajo. Hay gente que por su club de fútbol se pelea con su jefe, no les calienta nada, están dispuestos a cualquier sacrificio. Y esto no es tan loco como aquellos cristianos que se dicen cristianos y ponen la verdad del cristianismo en un lugar de la vitrina bien escondido, que ya tiene tela de araña, y no han impactado su vida. ¿Y saben cómo se nota esto? Porque siguen siendo el centro de su vida. Y Jesús es solo un invitado especial. Pero Jesús no quiere ser lo más importante en mi vida. Él es mi vida o no es nadie. Él es tu vida o no es nadie. No es ese invitado de honor. Él es tu vida. Ha resucitado, es Dios. ¿Cómo puedo yo leer a Dios y que no me impacte? Estamos hablando de Dios. No estamos hablando de Mahoma, no estamos hablando de Buda, no estamos hablando de Confucio, no estamos hablando de quien sea. Estamos hablando de Dios. ¿Realmente cree que este Dios es real? ¿O usted tiene una esperanza de que Dios fuera real? ¿Realmente cree que este Dios es real? ¿Su religión es cierta, es válida, es fuerte, es consistente?
¿O tiene el mismo valor que para otro tienen las cábalas, las supersticiones y esas cosas? ¿En dónde ha puesto en su corazón esta verdad? Jesús venció la muerte, Él es Dios. Sus palabras tienen que ser honradas, porque es Dios. Su ejemplo debe ser imitado, porque es hombre. Su nombre debe ser exaltado. No hay ninguno superior. Su pueblo debe ser ejemplar en llevar estas cosas a cabo. Usted, vos, con nombre y apellido. Yo. Imitemos el ejemplo de Cristo. Reconozcamos su valor y exaltemos su nombre con nuestra vida cotidiana. Él es Dios y ha resucitado, ¿sí? Vamos a orar para finalizar, rogando que Dios nos bendiga frente a esta verdad.